Hola, hola, bienvenidos a esta parte nueva del canal. Como ya no estoy viviendo allí y quería contar o hablar de algunas cosas que no son especialmente vinculadas sobre vivir en Japón, sino sobre culturas o curiosidades o cosas que a mí se me apeteciera un poco, pues como veis he decidido cambiar un poco el nombre de la sección. Sí que seguiré subiendo algunos vídeos sobre cosas que tienen más en relación al hecho de vivir aquí, pero también hay muchas cosas que no, entonces pues el título me parecía inapropiado, así que lo he cambiado. Y bueno, aparte de eso también hoy llevo un poco estas pintas porque, bueno, es Halloween y esas cosas. Y pues he decidido hacer un poco un especial de Halloween que antes de que algunos me linchen, no es algo estrictamente vinculado con Halloween y podría haberlo hecho perfectamente sin el maquillaje. Pero bueno, me aburro en casa, es Halloween y me apetece maquillarme. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos con el tema del vídeo propiamente dicho, que son los yokai, ¿no? Para hacer el vídeo, antes que nada, quiero aclarar que yo la información la he sacado de este libro que tengo aquí, ¿vale? Que es de Editorial Satori, que se llama Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón y que es de Antonio Pérez con ilustraciones de Chiyo Chida. Y bueno, esto lo digo porque la información que yo os voy a dar, lo que voy a decir, no es algo propiamente mío, es algo que yo he sacado de este libro, que la verdad es que os recomiendo bastante porque está muy bien, tanto en la encuadernación, el formato, como la forma de expresarlo y todo está muy bien escrito, me ha gustado mucho. Había cogido otros libros también de Editorial Satori, como Los fantasmas de Japón, pero aunque eran muy buenos, la temática no era lo que yo buscaba para este vídeo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué buscaba yo para este vídeo? Pues hablaros de lo que son los yokai. El problema es que, como explicaremos ahora, yokais hay muchos similes y es un tema muy amplio, entonces yo he decidido hacer un muy mini resumen. Pero si os interesa el tema y queréis saber más, pues eso, aquí os dejo el libro de Satori, que está mucho más completo y tiene mucha más información. Y bueno, pues ya centrándonos en el tema de los yokai, para empezar, por aquellos que no lo sepan, por si algunos no lo saben, ¿qué son los yokai? Los yokai en el libro los definen como dioses caídos en desgracia y son personajes, o sea, bueno, personajes, personas, animales o objetos inanimados que se inventan en el Japón antiguo para explicar todo aquello que no tenía explicación. La verdad es que no dista mucho de, por ejemplo, los dioses griegos o romanos, o incluso los egipcios, quiero decir, los humanos de siempre, aquello que no hemos podido explicar racionalmente, lo hemos intentado explicar irracionalmente. Lo que pasa es que en Japón, en vez de ponerle el nombre de dioses como en Grecia, por ejemplo, les pusieron este otro nombre. En algunos sitios viene traducido como fantasmas y monstruos, pero es que la definición de yokai y la de fantasma no es exactamente la misma. Ya haremos otro vídeo sobre las yurei, que eso sí que sería un poco más nuestra idea de fantasma. Pero vaya, los yokai son eso, son esas cosas que sirven para explicar, o esos seres, llamadlo como queráis, lo que no tiene explicación y lo que se encuentra entre este mundo y el otro mundo. Por ejemplo, imaginaos eso, hace un montón de años, cuando no teníamos nada de información, todo lo que fuera un bosque oscuro, o el mar, o las orillas de un río, sitios que para ellos estaban conectados con el otro mundo, porque eran sitios un poco, sobre todo de noche, que daban un poco de miedo, ¿no? Y un poco escalofriantes. Luego también hay, cuando tú vives en el campo, a oscuras y tienes que ir a trabajar, hay ciertos fenómenos que ocurren o que te parecen que ocurren que no le puedes dar una explicación. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sido un yokai, ¿vale? Sería es un poco así muy resumido y muy a mi manera, ¿no? Pero bueno. El problema está que en el siglo XVIII pues las cosas cambian, obviamente pues ya no tenemos campesinos en sus campos con sus miedos a los fantasmas o yokai, las cosas van avanzando y los yokai se acaban convirtiendo en algo muy recurrente en el arte, pero también de una forma cómica. Y entonces al ponerlo de una forma cómica, su parte de más sobrenatural muere, digamos. Y ya cuando Japón sufre el proceso de occidentalización, directamente pues desaparecen en nombre de la progresión está mal dicho, en nombre del progreso, ¿vale? Y curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los mangas y a los videojuegos, sobre todo los videojuegos de miedo, los survival, se recupera un poco esta imagen del yokai, ¿no? Son los encargados de que estos seres vuelvan a aparecer en escena. Entonces, es por eso que muchos de vosotros conocéis los yokais, o a lo mejor pensáis que no los conocéis, pero seguro que los conocéis,
por eso, porque han salido en algunos mangas o anime o de haberlos jugado en algunos videojuegos, ¿no? Entonces hasta aquí digamos que sería la introducción de lo que es el yokai. Los yokai hay muchos, no siempre tienen que ser malignos, no siempre tienen que ser malos, hay algunos que son muy inofensivos, hay algunos que incluso te ayudan. Pero como hoy es Halloween y esas cosas, pues yo he hecho una pequeña selección de los que son un poco más famosos y los que dan un poco más de miedo, digamos. Así que bueno, a ver qué os parece la selección. Y bueno, pues para ir empezando, vamos a empezar el vídeo con la Yuki Onna o Mujer de Nieve, que bueno, como Frozen, la famosa película, ha revelado a todo el mundo y como mucha gente sabe, este concepto de la Mujer de las Nieves no es únicamente exclusivo de Japón, pero sí que allí tiene pues sus propias características, ¿no? Que es una mujer con kimono blanco, piel muy blanca y también al contacto muy fría, que aparece en las noches de ventisca, sobre todo si hay luna llena. Explicación, tanto para la versión japonesa como probablemente para la versión más europea, ¿no? Pues antiguamente seguramente mucha gente se quedaba en la montaña atrapada en una ventisca y morían de frío. Y entonces la explicación más lógica era decir que pues se habían encontrado a esta mujer y los había congelado, o los había raptado, o los había matado, si queréis decirle así. No todas las historias que se explican sobre la mujer de nieve de Japón son malas. Hay una historia que cuenta como pues había dos hombres paseando por la montaña, uno más joven, y caen a causa del frío. Bueno, no sé si algunos sabéis, seguro que muchos sabéis, el frío a veces produce, aunque suene extraño, que te duermas. Cuando alguien está parado y ya hace mucho, mucho frío, acaba por dormirse y entonces acaba por morir congelado. Y pues esas dos personas cayeron de cansancio y de sueño y cuando el más joven de ellos se despertó, vio a una mujer de blanco con kimono blanco que absorbía la vida de su compañero. Y la mujer le dijo que nunca hablara de... que le perdonaba la vida porque era muy guapo, pero que nunca hablara de ella con nadie. Y bueno, un tiempo después, el hombre encontró a una mujer, se casó, tuvo como 100 hijos, así creo que cuenta la leyenda. Y un día, mientras miraba a su mujer, la imagen de su mujer le recordó a la de esta mujer de las nieves que vio hace años. Y se lo contó. Y entonces su mujer se enfadó mucho y le dijo, imbécil, te dije que no se lo dijeras a nadie porque obviamente era ella. Y dijo que no le mataba como había prometido hacer porque le daban pena a sus hijas, pero se fue. También hay otras versiones que apuntan que la mujer de las nieves es como una especie de diosa o ser que viene de la luna y que se quedó atrapado y que luego ya no pudo volver. Pero bueno, eso ya son como subversiones, ¿no? Pero básicamente es la explicación a cuando la gente se perdía en la montaña por una ventisca. Y es uno de los personajes seguramente más recurrentes en muchos mangas y animes, si lo tenéis muy visto. Por eso, ¿no? Porque da mucho juego con su kimono blanco, toda fría, y entonces, como no hay para esos seres no hay unas pautas 100% escritas, pues cada uno da un poco su versión, ¿no? Pero vaya, esa digamos sería la primera. El segundo yokai del que os quería hablar, también porque es probablemente uno de los que más habéis visto, es la Cuellilarga, la mujer Cuellilarga. Que, bueno, simplemente es una mujer vestida en kimono que se le alarga el cuello metros y metros y luego puede volver a la normalidad. Con este yokai la gracia es que no se sabe muy bien si es un yokai con aspectos humanos o un humano con ciertos aspectos de yokai. Porque también, por ejemplo, se decía que las mujeres que tenían pliegues en el cuello es que en verdad eran una mujer elástica o mujeres con el cuello a lo mejor un poco más largo. Yo creo que simplemente mi versión de los hechos es que si alguna mujer nacía con un cuello un poco así más largo de lo normal o con algunas marcas, pues eso se acabó transformando en una especie de mito. Pero vaya, que es eso, lo habéis visto en muchas series y animes también seguramente porque sale mucho. Sale de forma más terrorífica o sale de forma más cómica. También hay otras leyendas que cuentan de mujeres que se le da, bueno, una geisha que se le alargaba el cuello, iba por las habitaciones de sus invitados, lamiendo, bebiéndose el líquido del aceite de las lámparas de aquella época. También hay que decir, que se me olvidó decir esto, que la imagen de esas mujeres de cuello largo se suele asociar mucho con las mujeres que trabajan en el ámbito de la noche y ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que antiguamente debían tener algo que acabó desarrollando esta especie de leyenda o mito, pero vaya, que también da bastante juego, es lo que os digo. En muchos juegos de miedo, en muchos animes aparece este espíritu vengativo.
Que ya os digo que los yokais no tienen por qué ser malos o vengativos. No todos. Hay algunos que directamente no son inofensivos, hay algunos que directamente son muy malos y hay algunos que depende de cómo se quiera jugar con ellos, ¿no? Y estas, pues, a mi parecer es uno de estos casos, porque tampoco he encontrado nada en el libro que diga que de por sí es un ser vengativo o cruel. A ver, no da mucho buen rollo ver a una mujer a la que se le alarga el cuello, pero tampoco va por ahí devorando niños o cosas así, ¿sabéis? Pero bueno, es eso, como da juego, pues lo han usado en ese aspecto, en la industria de los videojuegos y anime. Y bueno, ahora vamos al tercer de los yokai. Otro de los yokais que también seguro conocéis mucho y de los que hoy os voy a hablar son los oni, que se suele traducir como ogro o demonio, ¿no? Que son estos que tienen el cuerpo rojo, algunas veces azules, pero el más característico es rojo, cuernos, colmillos, el pelo así negro enmarañado y van con unos calzoncillos de tigre, que son como, no, vale, para. Y tienen un mazo. Y esos son los yokais, esos sí que son violentos y crueles y sangrientos y se dedican a torturar y a comer humanos y es como todo lo malvado del mundo está allí reunido en ellos. Pero antes de empezar a explicaros un poco más sobre sus funciones y eso, quería, solamente para que vierais cómo pues surgen las cosas o cómo es de influenciable, en realidad la palabra Oni o su origen hacía referencia a los extranjeros o a aquellas personas que no seguían o no obedecían a la corte imperial. Los extranjeros simplemente porque al ser desconocidos daban un poco de miedo a los autóctonos porque no sabían por dónde iban, y los que no obedecían a la corte imperial porque obviamente a las autoridades nunca les ha gustado mucho la gente que no les obedece. Y de esto se derivó a la imagen de Oni que hoy se tiene. Que, bueno, ya os he dicho, eso ya no solamente es que esté en muchos videojuegos o sitios, sino que es lo más típico que la gente se tatúa y esas cosas. Entonces, seguro que los tenéis muy vistos. Y además tiene mucha influencia no solamente como yokai en sí, sino que también salen en la supuesta historia de Japón, ¿no? En la parte esa más mitológica de cómo se fundó y todo eso. Y también aparecen, tienen su parte de aparición en el budismo. Y de hecho se cree que son los que custodian las puertas del infierno y los que se dedican pues a hacer que el fuego no se apague, a torturar a los que tengan que ser torturados, todo este rol que nosotros atribuiríamos al diablo o a Satanás, pues allí la función la tienen los Oni. Y ya os digo, estos sí que son maldad por maldad y comer niños, beber sangre y estas cosas como súper horribles, ¿no? Pero, pero vaya, que aparte de eso ya os digo que el origen no es algo sobrenatural, aunque en el caso de la muerte sí, ¿no? Porque como no entendemos mucho la muerte, bueno, no me voy a poner a filosofar sobre eso. El caso es que me ha hecho, o me ha llamado la atención, que el origen no fuera, no sé, que hay otros yokais que a lo mejor el origen es que cuando vas solo por la noche escuchas ruidos, ¿no? Como el Tengu. Pero este es el origen, simplemente era como gente desconocida que te daba miedo. Y de ahí pues han acabado en esos seres, ¿no? Y me ha parecido bastante curioso. Y bueno, para acabar ya, os hablaré así un poco sobre otros que también creo que seguramente conocéis, pero así de forma muy resumida, ¿no? Ya os digo que si os interesa más el tema, pues ya haremos otro vídeo sobre algunos que sean más inofensivos o no tan de Halloween. Y si no, os compráis el libro y lo podéis leer las veces que queráis por vosotros mismos, ¿no? Pero así de los más extendidos, por ejemplo, está el kitsune o el zorro, que está en la vertiente en plan Dios, que está en los santuarios y tal, y luego está la vertiente de kitsune salvaje o de zorro salvaje, que ese no lo venera a nadie ni es, digamos, alguien al que tú le agradezcas su presencia, es más bien, porque se me olvidó decir, o sea, el zorro como Dios era el que se encargaba de las cosechas y que una cosecha fuera bien o mal y la gente pues le agradecía eso cuando tenía una buena cosecha. Pero el zorro como animal salvaje pues es esta imagen más que tenemos, ¿no? De, que de hecho es eso, incluso aquí en Europa también se tiene, de alguien engañoso, de alguien que muchas veces cogían cuerpos humanos para engañar, sobre todo de mujeres, pero a veces no solamente de mujeres. Si habéis visto Yu Yu Hakusho, pues ahí tenéis a Kurama, ¿no? Se podían meter dentro del cuerpo de un humano y simular ser un humano para engañar o para conseguir su objetivo. Y es un poco este ser engañoso, traidor y esta imagen de zorro, ¿no? Que ya os digo que aquí también la tenemos.
Luego, por ejemplo, también seguramente habéis oído hablar del Kappa, que es este ser así como medio humano, niño, medio anfibio, tortuga. La verdad es que me da un poco de repelús este ser, pero porque una vez en Sitges anunciaron una película muy turbia con un Kappa de protagonista y me ha quedado una especie de trauma, pero bueno, dejando mis traumas aparte con este ser, en el libro lo han traducido como golfillo de río y se decía que eran antiguos dioses de ríos o lagos o sitios donde había agua dulce, que cuando el hombre empezó a controlar estos sistemas, ¿no? Pues poniendo medidas para controlar el río o controlar los lagos, se vinieron en desgracia porque ya no lo controlaban ellos. Y deambulan eso por las orillas de los lagos o los ríos. Y en principio tampoco tienen por qué ser malignos, pero ya os digo, ahí ya cada cual juega un poco como quiera. Pero además se les ha dado mil formas, pero la más actual o la que la gente tiene más en mente es esto, medio anfibio con su closca de tortuga y las manos también así como de ranita y un poco asqueroso. Pero vaya, ya os digo, ese tampoco es muy maligno para mí. No sé, es gracioso y me da un poco de asco, pero no es maligno. Pero vaya. Y luego antes de acabar también quería hablaros del Tengu, que no hay una traducción exacta para este yokai. Le podéis llamar duendecillo si os hace ilusión, pero no sería la traducción más apropiada. Y el Tengu es lo que explica todo lo que no podían explicar los demás o todo lo que no puede ser explicado, ¿no? Suele vivir en las montañas, tiene la nariz larga, a veces boca de cuervo, es rojo también, chiquitito, y servía para explicar Se supone que el Tengu se dedica cuando estás en la montaña y tal, las versiones más crueles o más hardcore, no, hardcore tampoco diría, pero bueno, que a ver, que había algunos que se dedicaban a raptar gente, que simplemente es cuando alguien se perdía, pues lo raptaba un Tengu. Y había otros que simplemente pues se dedicaban a hacer ruidos para asustarte o tocarte y hacer que se cayeran piedras o a ti te parecía que habías visto algo que no habías visto, que ya os digo que seguramente eso se debe simplemente joder, si me pasa a mí en mi habitación o a cualquiera, que estás solo en un sitio a oscuras y de repente te aparecen todas las historias de miedo en tu cabeza y la puerta que no se ha movido se mueve y ves una luz que no está, pero a ti te ha parecido que está y escuchas como una risa de niño y así te vuelves muy loco, que no está, ¿no? Pero quiero decir, todas estas cosas que pasan por tu cabeza, que es tu propia imaginación jugándote la mala pasada, o puede ser el viento aullando o mil cosas, y tú no las entiendes porque en aquel momento tú no tenías los medios como para entenderlas, se les atribuía a los Tengu, ¿no? Y pues yo creo que hasta aquí un poco, os hemos hecho un poco, se me alarga un poco el vídeo, pero espero que os haya gustado. Os he hecho un resumen de los que más me han llamado la atención, pero ya os digo que hay mil más y que dan mucho juego. Así que bueno, ya iremos viendo. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y, y espero ir mejorando poco a poco. Aún después de 30 se me da muy mal esto, lo sé, lo siento. Uno hace lo que puede. Pero vaya, que nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.